Parejas SOS desarrolla temas que fortalecen las relaciones, como la comunicación, el amor, el respeto y la integridad. Temas que te llevan a entender desde otro punto de vista el matrimonio. Parejas SOS genera estabilidad y fortalece todos los elementos que construyen una familia exitosa. Bienvenidos a su programa Parejas SOS, un espacio para fortalecer nuestras parejas, para crecer en familia. Mi esposa Adriana Bernal y Luis Fernando Parra estaremos dialogando con ustedes y con un invitado muy especial acerca del tema de orden en los negocios de familia. Jardani, muy bienvenido. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Luis Fernando. Y bueno, es un privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy. Es un gusto tenerte de nuevo en el programa y esperamos verte más aquí en el programa, Jardani. Muy bienvenido. Jardani, ¿cómo define Jardani el concepto de orden en los negocios de familia? Bueno, el orden en los negocios de familia lo hablábamos fuera de cámaras, es como ese protocolo, es ese procedimiento que tenemos que manejar cuando una familia está involucrada en negocios. Y cuando hablamos de negocios, no necesariamente aquellos negocios grandes, sino cualquier negocio que empieza en la casa, comercializando cualquier tipo de producto, fabricando cualquier tipo de comida rápida que vemos hoy en día que se ha popularizado tanto. Un negocio es todo lo que produce. Entonces vamos a hablar de cuál es ese orden, cuál es esa forma de comunicarse en los negocios familiares, entendiendo que negocio es cualquier actividad de transacción de elementos, de bienes o de servicios que producen dinero. Padres con hijos, o puede ser matrimonio, o puede ser familiares de tíos, primos. ¿Cómo es esta relación? Cuando hablamos de estas relaciones es abierto, puede ser de cualquier tipo de afinidad sanguínea, digamos, puede ser incluso sobrinos, nietos, pero en mayor número de este tipo de empresas o negocios familiares tienen que ver o empiezan con la pareja, ¿no? Empiezan a través de la pareja, los hermanos, invitan a los padres, papás e hijos, invitan a los abuelos y entonces empiezan a unirse para determinar un proceso allí de producción. ¿Sí? Y algunos negocios incluso participan muchas personas, o sea, se dan incluso varias generaciones y todos de alguna manera aportan con dinero, con experiencia, con conocimiento, con bienes. Sí, así es, Luis Fernando. Y bueno, es importante hablar de este tema hoy en día porque es también muy, pero muy importante contextualizar. Y en el contexto que vimos en todos los países y especialmente en los países latinoamericanos es que ha venido creciendo el proceso de creación de empresas, microempresas, pequeños negocios, familiaempresas, claro. ¿sí? Y que son conceptos que hay que entender bien. Entonces, esa es como la dinámica que vemos hoy en día. Hoy en televisión, en los medios hablan, no, sea usted su propio jefe, sea independiente, ya usted puede tener su propia empresa, hágalo desde su casa. Y bueno, pero eso es bueno, pero hay que analizar bien cuál es el trasfondo de todo, porque cuando se habla de independencia, cuando se está motivando tanto a la gente a que monte negocios, no les están explicando varias cosas importantes. Y es que antes de montar un negocio, sea familiar o sea independiente, en el área que sea, es vital que nosotros reflexionemos sobre lo que realmente es ser un empresario. Porque hemos aprendido que hay 4 clasificaciones, digamos, entre la gente independiente. Es más, yo llamo el engaño de la independencia y de ser empresario. Para mí hay un engaño, porque ser independiente y ser empresario no es tan fácil. O sea, yo lo expongo desde 4 grandes clasificaciones. La persona que sale a montar su propio negocio y es autoesclavo. Dice, ¿pero qué es autoesclavo? Autoesclavo es que montó un negocio de transacciones, de venta de bienes, servicios y está en peores condiciones que cuando era empleado. Así es. Sí, o sea, ni siquiera... Madruga, trasnocha y todo lo hace. Entrega toda su vida y corazón y mente. Entonces hace un esfuerzo, pero a nivel de ingresos no ha llegado al punto de ser un empleado.
Entonces, ahí dicen, no, yo soy empresario, pero bueno, te pagas un salario por lo menos el mínimo. Que corresponde. Te pagas tu seguridad social, te pagas, tienes unas pensiones, estás guardando un ahorro en cesantías para aquellos momentos de dificultad. No, pero soy independiente. Entonces, estás por debajo del nivel de un empleado. O sea que no has llegado, o sea, estás peor que cuando estabas como empleado. Ahora, hay otra clasificación que es ser autoempleado. Son aquellas personas que salen, empiezan a producir, pero apenas si llegan al nivel de empleados. Se pagan un salario, de pronto se pagan la salud, pero no se pagan pensión, ni se pagan lo que son las cesantías o aquellas reservas de ahorro para los momentos difíciles. Y ya luego viene otro nivel que ya es un avance, que son los microempresarios. Aquellos microempresarios son los que ya se hacen a una asesoría o a una ayuda gubernamental de cómo establecer negocios, entonces ya empiezan en un orden, pero siempre son demorados en dar utilidad. Entonces, fíjese que hay un engaño ahí, la gente cree que es solamente salir y montar negocios. Entonces, cuando hablamos de negocios familiares o empresas familiares, estamos hablando también de que es la motivación con que muchas parejas, que es el mayor número, digamos, de personas que empiezan a montar empresas, parejas que dicen, no, vamos a montar un negocio, nosotros podemos producir, tú tienes potencial, yo también, tú haces, yo vendo, o tú comercializas y yo produzco, yo llamo a los clientes, y empiezan a soñar con el tema empresarial. Entonces, es allí donde tenemos que aprender estos principios, estos fundamentos, para saber hacia dónde vamos, establecer una visión. Entonces, es muy importante entender estos 4 clasificaciones, porque la gran mayoría todavía están en el nivel de autoesclavos o autoempleados. Sí. Y eso quiere decir que las personas que tenemos empresa y que trabajamos con familias, a veces no dimensionamos la magnitud que puede pasar en un propio negocio. Claro, porque no es solamente salir porque el medio, digamos, de pronto también en algunos países es lo que está sucediendo con las grandes empresas que se están sistematizando y están sacando gente, sino que se trata también de poder revisar cuál es la visión y hacia dónde quieren ir. Este tema de cómo manejar el negocio de la familia y cómo trabajar es algo muy importante y muy delicado. Es necesario saber cuáles son las pautas correctas y cómo hacerlo. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Parejas SOS. Continuamos en Parejas SOS y estamos dialogando acerca de la importancia del orden en los negocios de familia. Yardani, ¿qué sucede cuando no se define, no se dialoga, no se crea un orden en los negocios de familia? ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, tiene un impacto muy grande, porque de hecho, veamos la evaluación, digamos, de la economía en muchos países. Vemos que hay mucho emprendimiento, muchas gentes haciendo negocios familiares, pero no vemos desarrollo económico. Entonces, número 1, no hay un crecimiento económico en la sociedad. Número 2, en las mismas empresas familiares no hay crecimiento, hay estancamiento, porque al no haber un orden, pues el autoritario, que digamos es el papá o el abuelo dentro de la familia, siempre va a querer hacer lo que él quiere hacer, porque es el papá y él es el que manda y punto. Entonces, como no hay un orden, no hay una visión empresarial, entonces tocan un rol familiar, y muchas veces las empresas duran muchos años hasta que muere el abuelo, muere el papá, supeditados a lo que él diga, tenga o no tenga razón en términos de estrategias y de negocios. Lo otro es que las empresas, esas empresas no crecen, se mantienen en un solo hogar porque hay división, o sea, no hay una visión donde todos vayan, sino que hay diferentes visiones. Entonces, visión del anciano, que ve que las cosas son como difíciles, la visión del joven, que dice sí se puede y vamos a meterle tecnología a esto y vamos a tecnificar, y existe la parte media que dice yo no quiero perder con mi papá, pero no quiero perder con mis hijos, entonces yo más bien me mantengo ahí como camuflado. Entonces termina la gente cansada, estresada, y terminan trabajando para sobrevivir, es decir,
trabajando para un mercado, para pagar el arriendo, para pagar los servicios, pero no hay ningún proyecto que implique el crecimiento de esa empresa. Entonces vemos que son cantidades de negocios estancados sin ninguna proyección. Sobrevivir. O sea que muchos de ellos quedan en ese punto. Sí. Digamos que es el negocio que les da el sustento, les mantiene su alimentación y sus necesidades básicas y punto. Y punto, sí. De hecho es lo que usan para poder pagar colegios, poder mantener un estado, digamos, de sustento mínimo, pues lo que se requiere, pero no hay proyección de empresa. Okay. Y entonces vemos que los talentos, las habilidades, todo lo que pueden desarrollar una familia en conjunto es una cosa impresionante. Si nosotros nos remitimos a la historia, vemos estos grandes empresarios en el mundo que dejaron un legado de 3, 4, 5 generaciones de familia en la misma empresa, pues vemos que fue gente con proyección, fue gente que se organizó, fue gente que estableció un orden, aprendieron un orden, pero vemos que la familia es un potencial grandísimo para poder desarrollar negocios. O sea, yo creo que es mucho más viable cuando se une la familia en sociedad a establecer un proyecto de negocios que inclusive cuando se reúnen personas que no se conocen. Y también está que cuando hay ese vínculo familiar hay muy buena comunicación, nos entendemos porque venimos desde antes juntos, pero también puede caer en el otro extremo, que por tener tanta confianza de pronto ya hay uno que trabaja más que el otro o se presentan situaciones. Ese es el riesgo, ese es el riesgo. Muchas familias, también hablando un poco de las consecuencias, terminan dispersas por asuntos de negocios y por asuntos de dinero. Porque aquel tiene una idea, el hermano pone el capital, entra, no hay un orden, pues entre familia que nos vamos a robar, entre familia pues no nos vamos a hacer daño, nos conocemos desde que nacimos. Entonces ellos dicen, no, tenemos la confianza, pero cuando ya empiezan los negocios empiezan los problemas. Entonces quien pierde el capital pues va a culpabilizar a su hermano, a su primo, a su tío, a su familia y van a terminar las familias divididas. Entonces, mucho de eso está aportando a que se acabe y se dañe la célula principal de una sociedad, que es la familia y que es la pareja como tal, porque muchas parejas se han separado también porque han entrado a montar negocios y han terminado separados por problemas a nivel empresarial. Hay una frase, como consultor empresarial que soy, hay una frase que se mueve en ese medio empresarial que dice que más del 90% de las empresas familiares terminan con problemas, diferencias de familia. ¿Qué opina usted de Yardani de esa frase? Sí, totalmente de acuerdo y de hecho la experiencia sí lo amerita y cuando hablamos, digamos, de este tema familiar, una de las razones de tener y hacer lo que hacemos es llegar a esas pequeñas empresas y sobre todo trabajar en el tema familiar. Por lo que les decía, el contexto que hay ahora en todos nuestros países latinoamericanos y es querer montar un negocio, querer establecer esas unidades productivas. Entonces allí es donde esas cifras cobran mayor realidad y son preocupantes también, porque si no hay un orden, si a la gente no se le capacita en el orden familiar, pues desafortunadamente vamos a ver lo que Luis Fernando mencionaba y es esa división en las familias y separaciones y vamos a ver una cantidad de problemas. Conflictos, hermanos que nunca más volvieron a hablarse, papás e hijos que quedan en problemados. O emporios que se destruyen, porque por la ambición rompe el saco y cada uno sale con su es más terrible porque la generación, eso cubre hasta 3 generaciones, porque está el abuelo, están los papás y están los hijos, y resulta que casi que los que llevan toda la problemática son los hijos, porque no ven una familia unida, separada, entonces ellos empiezan a tomar su propio rumbo y el riesgo es el dinero fácil, la drogadicción, hacer cosas que no son correctas, en buscar el dinero de otras maneras, intentar también colocar sus propios negocios y la rebeldía y todo esto no trae como consecuencia, pues lo que hoy seguramente estamos viendo en muchos países es aportar y sumar a esa problemática que tenemos en los jóvenes. Hay algo en lo que estás haciendo énfasis y me parece muy importante. Definitivamente tenemos que pensar más que en negocios, en empresas organizadas y estructuradas. Aunque nazcan del seno familiar, deben tener un orden.
como quien dice, si estás con una familia y estás trabajando, lo importante es que exista una buena comunicación y trabajar para que todo salga bien. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Parejas SOS. Continuamos en Parejas SOS y estamos dialogando acerca de la importancia del orden en los negocios de familia. Yardani, ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta para dar un buen orden a los negocios de familia, tener organización, solidez, claridad y evitarse dolor de cabeza futuros? Bueno, cuando hablamos de orden, seguramente muchos televidentes dirán, bueno, orden, contabilidad, administración, mercadeo, tener gente, tener sistemas. Bueno, eso es una parte del orden, eso es el orden administrativo, el orden gerencial, pero antes de eso hay un orden muy importante y ese orden tiene que buscar en primera manera o como prioridad número 1 defender la familia. O sea, por encima del negocio, por encima de producir, por encima de tener dinero, de poder llegar a esas expectativas empresariales, es defender la familia. Y hablamos de familia si es una pareja, hablamos de familia si es la pareja que se va a unir con otras parejas del mismo círculo familiar, con los sobrinos, con los hijos. Entonces, defender la familia es lo primero y para eso tenemos que entender que cuando ponemos o establecemos un negocio familiar hay diferentes roles. Cuando yo tengo claro esos roles, yo puedo realmente experimentar el orden y puedo ver los resultados de unas buenas relaciones, como decía Adriana. Y es que en primera instancia, en los roles que yo tengo en un negocio es que somos familia. Somos familia. Ejemplo, ustedes son una pareja. Ustedes van a colocar un negocio, ustedes primero son pareja y son familia, tienen 2 hijos, ¿cierto? Entonces su tiempo de familia es muy importante, su tiempo de calidad con sus hijos es muy importante. Entonces como familia tienen un escenario que es su casa y los lugares que frecuentan juntos, eso hay que mantenerlo. Segundo rol, son socios. Entonces son socios, ¿por qué? Porque son dueños de la empresa. O sea, tanto Adriana como Luis Fernando son socios, son dueños, tienen unas acciones, así sea una empresa pequeña, así sea una tienda de barrio, así sea un carro de comidas rápidas, eso ya es algo que vale y los dos son socios. Número 3, el tercer rol es que son junta directiva. Jardani, junta directiva para un carro de comidas rápidas, de hot dogs, de perros. Sí, son junta directiva porque de todas maneras, con conciencia o sin conciencia, están dirigiendo. Se juntan para direccionar ese carro de perros hacia la quiebra o hacia el éxito. Sí. Una de dos. Pero ya son junta directiva. Ay, que tenemos que crear junta directiva. No, ya la tienen. Lo que pasa es que si el negocio no está andando, lo están haciendo mal. Pero si lo hacen bien, con unos elementos simples, lo van a enfocar. Y número 4, hay otro rol que es muy importante y es que son empleados. Entonces hay un rol de empleados, entonces usted es el que hace las comidas rápidas y usted es la que produce allá atrás el prealistado, la cebollita, el tomate, todo lo que hay que hacer y la que recoge la plata, ¿cierto? Entonces eso ya son funciones de empleado. Entonces cuando yo veo bien esos roles, los identifico y los salvaguardo y me ubico en cada rol, entonces yo voy a empezar a traer orden. ¿Por qué? Porque cuando yo soy familia, tú eres el papá y tú eres la mamá, pero cuando tú ya estás en la labor de socios, estamos siendo conscientes de que ambos somos dueños de algo muy importante que puede crecer. Y cuando estoy en el rol de junta directiva, juntos vamos a dirigir, vamos a establecer una visión a dónde queremos llegar. Queremos llegar no a tener un carro de perros, sino tener 20 carros de comidas rápidas en la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empiezan a trazar los planes, hacen toda una estrategia y luego ustedes se quitan el vestido, se quitan la investidura de junta directiva y se van de empleados. Entonces, ¿cuál es mi función? Hacer buenos perros desde ahí, porque es que yo necesito hacer buenos perros, porque como la visión es llegar a 20 puntos, entonces yo tengo que atender bien a estos que nos vengan y nos compren. Satisfacción de los clientes. Correcto, y pueda crecer. Entonces, si cuando yo llego a empleado, ella es la encargada de dirigir las finanzas, entonces yo como empleado me tengo que sujetar a lo que ella diga en cuanto a las finanzas. Entonces cada uno tiene funciones y responsabilidades que trabajan en pro de un proyecto. Lo que nos quieres decir,
Jardani, es que tenemos que definir desde el Claramente. principio. La junta directiva debe definir cuáles van a ser los roles, cuáles van a ser las reglas de juego, las funciones, las responsabilidades e incluso los beneficios de cada miembro de la empresa. Claro. ¿Ok? La junta directiva debe invertir un tiempo en Para aclarar y direccionar la empresa. Claro, porque todo siempre nace de un sueño. Sí. Se sientan las familias el día del almuerzo, un domingo. No, nos soñamos con una empresa. Ah, sí, bueno, entonces juntémonos. Ya, escribamos la visión hay que escribirla. Ok, Sí, ok. porque es muy importante para que todos lean esa visión y todos corran en pro de esa visión. Ese es un principio universal que es muy importante tener en cuenta. Entonces ahí, por ejemplo, debemos aclarar qué es lo que hacemos, cuál es nuestro negocio y a dónde queremos llegar, Sí. definido en un marco de tiempo, en 10 años, en 5 años, cómo queremos vernos y que eso defina una base como Claro. punto de partida. Y los roles le van a permitir traer un orden, porque es que cuando yo defiendo el rol familiar, por ejemplo, el rol de la junta directiva, pues yo no voy a estar en la casa hablando de negocios, ni voy a estar en el negocio hablando de problemas de casa. Cada rol tiene que tener su tiempo y tiene que tener su espacio, su momento. Y hemos hablado como de los roles, de la parte operativa, de la parte directiva, pero pienso que hay un rol que no lo hemos tratado en todo este tiempo y es la parte de los valores y de tener como unos principios de Dios para hacer las cosas correctamente. Claro, ¿cierto? porque es que eso se determina precisamente cuando ya tengo el de familia, cuando estoy en el de socios, pues están adquiriendo unos recursos, están adquiriendo unos bienes o ya están. Y cuando se está armando la estrategia, esos valores y esos principios van a enmarcar esa estrategia, ¿sí? Y van a enmarcar muchas cosas, pues que ahora por temas de tiempo no podemos abordar. Pero sí lo importante es entender que hay un rol familiar, socios, junta directiva y empleados. Si usted empieza por ahí, va a empezar a encontrar el camino a tener empresas familiares o negocios familiares de éxito. Bien. Definitivamente tenemos que definir un orden en los negocios de familia. Hay familia, hay socios, hay junta directiva, hay una operación empresarial que llevar a cabo. Es indispensable definir qué es lo que hacemos, a dónde queremos llegar, cuáles son los roles de cada una de las personas y cuáles son los valores, los principios sobre los cuales vamos a operar. Jardani, encantado de tenerlo de nuevo en el programa. Muchísimas gracias. Ok, a ustedes muchas gracias. De verdad que ha sido muy especial este tiempo. Gracias por Si los televidentes quieren escribirle su correo electrónico. pueden escribir a Sion con S-I-O-N, sion@une.net.co. Muy bien. Muchas gracias, Jardani. A ustedes, señores televidentes, Adriana Bernal, mi esposa, y Luis Fernando Parra, los esperamos aquí en Parejas SOS. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión de Parejas SOS.